Bien, vamos a hablar con alguien que lleva sobre sus espaldas varios años de análisis económico. Es licenciado en economía, es escritor, es colega porque es habitué en cuanto a las columnas económicas en distintos medios gráficos de Buenos Aires, inclusive hasta radiales y televisivos. Se llama Roberto Kachanowski, ya ha estado con nosotros en varias oportunidades. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? anda usted? Alfredo Blanco Muy bien. y Ricardo Fonseca, los saludamos. Un Eh, saludo a Ro- los dos. Roberto, primera pregunta que se me ocurre, ¿cuánto de serio es esto cuando se habla de la dolarización en un país donde el peso no vale nada? Eh, a ver, yo diría que el tema de dolarización es un tema que se viene debatiendo desde hace rato. Inclusive, yo mismo en UCEMA organicé debates sobre dolarización junto con Jorge Ávila, que escribió sobre el tema. Eh, y está por salir un libro nuevo de un sobrino mío y Emilio Campos sobre todos los temas de dolarización, cómo se hicieron dolarizaciones en Ecuador, en El Salvador, en Panamá, e inclusive el caso de España, que no es dolarización, pero es el caso, entra en el euro, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, digo, porque el tema de la dolarización es un tema técnico, es un tema ideológico. Hay que debatirlo con precaución porque no es soplar y hacer botellas. Yo le diría, mire, punto uno, es cierto que Argentina no tiene moneda. Punto dos, es cierto que hoy no hay reservas en el Banco Central para poder dolarizar la economía. Usted lo que tiene que hacer cuando dolariza es decir, bueno, con los dólares que tengo de reservas en el Banco Central, rescato todos los pesos que están circulando, más todas las letras, las LELIQs y toda esa deuda que tiene el Banco Central, ¿no es cierto? Eh, y ahí cuando uno hace la cuenta en un número optimista, depende de cuáles son las reservas netas que hoy tienen el Banco Central, que está todo un laberinto para llegar a ver el número, le puede dar entre 2.500 y 3.600 pesos por dólar, depende del número que tenga. De manera que le diría, dolarización tiene grados de seriedad o no. Y mire, hay países que lo hicieron. Tomemos el caso más, digamos, que podría asimilarse, que podría ser el de España, deja la peseta y entra en el euro, que es algo similar a hacer una dolarización, pero previamente España hizo una serie de reformas económicas muy importantes. Recordemos que cuando muere Franco, asume Suárez, Adolfo Suárez, hace todo un proceso de transición, se firman los pactos de la Moncloa y esos pactos de la Moncloa son de políticas públicas. El caso de Ecuador se dolarizó, pero no se hicieron las reformas estructurales. El caso de Panamá se dolarizó, pero está el Balboa también. El Salvador dolarizó. De manera que, insisto, es un tema que se puede tratar, pero que no es tan fácil de implementar. Después se tiene que tener cambios chicos para hacer operaciones de, digamos, ir al kiosco y comprar algo que vale centavos de dólar, ¿no es cierto? Entonces, usted puede ir hoy en día, yo le diría más que a una dolarización, a un sistema bimonetario, tal vez. Pero una medida económica no resuelve los problemas estructurales de la economía argentina. Ah. Una medida económica, a ver, si usted tiene un gasto público alto e ineficiente, el gasto público alto e ineficiente no se corrige con dolarización, tiene que trabajar sobre eso. O la legislación laboral, si no es la adecuada, tiene que cambiarla. O la carga impositiva, o la cantidad de impuestos, o las regulaciones. Lo que quiero decir es, no vendamos dolarización como la pócima mágica que va a solucionar todos los problemas. Esto es lo que quiero transmitir. Después el debate está abierto. Se puede debatir, sí, me gusta, no, me parece que mejor una competencia de monedas, etcétera, ¿no? Roberto, usted mencionaba, bueno, que técnicamente lo de la dolarización exigiría un nivel de reservas que Argentina no tiene, y mencionó al pasar otra medida que sería, digamos, si reconociéramos, la economía argentina es bimonetaria, pero si se reconociera de derecho, de jure, la posibilidad de las dos monedas. Esa opción técnica respecto de la dolarización,
¿qué ventajas tiene, por ejemplo, sobre el tema, no sé, inflacionario? ¿Y qué desventajas tiene o qué problemas adicionales? A ver, cuando usted le quita, ¿cómo sería un sistema bimonetario? Usted le quita curso forzoso al peso y le da curso legal a otras monedas. En general la gente va a usar el dólar. Y si el Banco Central no produce una moneda de buena calidad, como es el peso, la gente se lo va a sacar de encima. Entonces, eso forzaría al Banco Central, en todo caso, a tener una moneda de buena calidad, porque si no la gente no la va a comprar, no la va a querer. Ahí hay un debate también, por ejemplo, Martín Tetaz está proponiendo sacar una ley que le dé independencia al Banco Central. Y yo tengo mis dudas respecto a ese punto porque Argentina violó tantas leyes que salga una ley, ¿la gente le va a creer? Recordemos que se hizo la ley de intangibilidad de los depósitos y en menos de 6 meses le estaban metiendo la mano en el bolsillo a la gente. O la ley de convertibilidad en una ley y se anuló, se derogó y hicieron la especificación asimétrica. Y hoy vemos cómo la presidente, el presidente y la vicepresidente se niegan, o los dos jefes, los dos miembros de la Cámara, como se llama, el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, se niegan a cumplir con un mandato de la Corte Suprema de Justicia. Por esto, ¿qué quiero transmitir? No tenemos en la Argentina, para tener una ley de ese tipo, de un Banco Central independiente al estilo de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, tenemos que confiar en las instituciones. Y en la Argentina, la verdad es que no funciona. Por eso yo creo que hay que buscar algo más potente, como podría ser un sistema de competencia de monedas. Es una propuesta y, ojo, aclaro, de esto no hago una cuestión, es sí lo mío y no es debatible. Puede estar equivocado, es para debatirlo, ¿no? Y después tenemos el tema de la seguridad jurídica, ¿no? O sea, Argentina tiene un gran problema en seguridad jurídica. Usted decía algo, Roberto, con respecto a las reformas. Digo, Argentina no tiene plan económico, el plan económico es el del Fondo Monetario, el que se ha llevado al Fondo Monetario, pero usted habló de reformas. Y yo me quiero plantar en este punto y quiero preguntarle sobre algunos temas vinculados a este tema. Hacemos la reforma laboral, pero sí, chocamos contra un sindicalismo obsoleto, viejo, añejo, que no se actualiza de acuerdo a la tecnología y al avance del mundo en ese aspecto. Vamos a la educación y lo tenemos a Baradel. Vamos a la reforma tributaria y nos vamos a encontrar precisamente con una cantidad de impuestos impresionante y con un Estado que necesita de esa reforma tributaria porque es amplio, grande y gasta más de lo que debe. Digo, ¿cómo llegamos a hacer una reforma de estas características y con qué autoridad política se puede llegar a hacer? Bueno, a ver, déjeme hacer solamente un punto de aclaración de reforma laboral. Cuando digo reforma laboral, no es una reforma para dejar sin vacaciones pagas a la gente o sin indemnización. Es para terminar con la industria del juicio, que tiene ribetes muy complicados, sobre todo para las pymes, que no se animan a tomar gente, ¿no? La industria del juicio es, yo lo contrataba a usted y de golpe lo despedí, le pagué la indemnización y después viene usted y me dice, no, pero usted me da un celular a mí, que ese celular no lo tenía registrado como salario y por lo tanto me estaba pagando el negro. Entonces me inicia un juicio y me lo gana. Conozco casos que son realmente alarmantes. Entonces, la idea es terminar con esa parte de la industria del juicio para que las empresas no tengan miedo de contratar personal. En todo caso, una indemnización se puede prever. Ahora, siendo a su punto de cómo se cambia esto, mire, hay dos cosas. Una que yo cuando usted me dijo de hacer la nota, le dije, mire, quiero hablar sobre el tema de la reforma de la Argentina, porque estoy cansado de hablar del dólar y de ¿cómo se llama? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio, con la inflación? Quiero empezar a debatir otras cosas, porque justamente creo que una de las formas de cambiar la Argentina es que usemos los medios para empezar a debatir cómo arreglamos los problemas, ¿sí?
Ya sabemos que estamos metidos en un lío fenomenal. Entonces, me parece que es importante empezar a explicarle a la población que hay una posibilidad de salida, pero que va a haber que hacer un camino largo, tortuoso, no va a ser fácil, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué requiere este cambio? Requiere de dos cosas fundamentales. En primer lugar, de un plan económico que tiene que ser anunciado en su conjunto, como se anunció el plan austral en su momento, por ejemplo, y un respaldo político muy grande. Respaldo de la dirigencia política y de la población. Uno tiene que ser muy didáctico y explicarle a la gente en qué situación estamos, qué vamos a hacer para salir de la situación en que estamos y por qué vamos a mejorar al final del camino. Y por qué acá no hay soluciones mágicas y va a llevar tiempo salir adelante. Porque el deterioro de la Argentina es muy grande. Entonces, me parece que no hay soluciones mágicas. Es convencer a la población, usando los medios de comunicación, y convencer a la dirigencia política de que acá no hay soluciones mágicas. No es dolarizando, como para volver al punto inicial que usted me estaba planteando, solamente. En todo caso, si hay que dolarizar por un montón de otras cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? De otra manera no se puede. Usted mire cualquier caso, el de Irlanda, el de España, el de Chile, qué sé yo, el de Corea del Sur, el de Taiwán. Elija cualquier ejemplo de los países que salieron de la pobreza y lleva tiempo salir. Y tiene que haber un acuerdo político. Roberto, no se enoje, le voy a preguntar algo a bien de corto plazo. Está bien. Después me gustaría saber si usted cree que este gobierno tiene posibilidades de gestar un acuerdo de esa magnitud que usted menciona. Pero el de muy corto plazo es que me diga brevemente su opinión sobre la idea de gravar de alguna forma las ganancias inesperadas. El windfall tax. El windfall tax, que fue un invento que viene allá de la década del 70, o mediados del 70 o de los 80. Lo aplica Jimmy Carter cuando subió el precio del petróleo. ¿Se acuerda que cayó el Shah de Persia? Reza Pahlavi y asumió la Ayatollah Khomeini y se dispara el precio del petróleo y ponen por primera vez el windfall tax, que es una especie de, alguna traducción más o menos sería del inglés, ganancias caídas del cielo, cosas por decirlo, ¿cierto? A ver, la pregunta es, ¿qué es una ganancia no esperada? Porque primero tengo que definir qué es una ganancia normal. ¿Y qué es una ganancia normal? ¿Cuál es? La ganancia yo la defino como la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sería una tasa de rentabilidad normal en la Argentina con esta inseguridad jurídica y esta imprevisibilidad de las reglas de juego? Si me gano el 15 es una ganancia inesperada. Si hago una ruta, mejor dicho, si cobro por hacer una ruta y no la hago, es una ganancia inesperada, por decir algo. Si peso bolsos son ganancias inesperadas o eso está exento. Entonces, a ver, yo estoy tratando de hacer un poco de humor sobre algo que me parece patético. Porque en realidad, si usted aplica eso, lo que va a estar haciendo es que al productor, que por otro lado le subió los insumos de producción, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la urea, el fósforo, el gasoil que no se consigue. No sé cómo estará en Córdoba la situación con el tema del gasoil, pero está bastante complicado por otros lados. Ahí aumentó muchísimo los costos. Aumentaron más del 100%, por ejemplo. Entonces, que suban los precios no quiere decir que tenga una rentabilidad extraordinaria, pero también tengo costos extraordinarios o inesperados. Y la pregunta es, si hay una pérdida inesperada, ¿el Estado compensa? Yo le diría, mire, en Argentina cada vez que alguien quiere sacar la cabeza y construir un país, viene el Estado y le corta la cabeza. Es impresionante. Argentina es pobre porque sistemáticamente el Estado ataca a todos aquellos que quieren crear puestos de trabajo, invertir, trabajar, producir, en fin, ganarse la vida de forma decente, vamos a poder hacerlo. Eso está mal visto en Argentina por parte de la dirigencia política y parte de la población también que pretende vivir a costa del trabajo ajeno. Entonces, ¿cómo veo eso? Veo como un nuevo ataque a la propiedad y a la inversión en Argentina y por lo tanto un estímulo para generar más pobreza.
sectores. No sé si le contesté Sí, sí. más o menos la pregunta. Eso digamos, de alguna manera, es un ejercicio metódico del populismo. A ver, lo que está haciendo Guzmán es copiar lo que decía antes el windfall tax de Estados Unidos, no está inventando otra cosa, o sea, está copiando algo que resultó mal en Estados Unidos. Es un estilo populista, recordemos que Jimmy Carter hizo una presidencia muy mala en Estados Unidos, hasta que llegó Ronald Reagan y arregló el país, ¿no es cierto? Y después duró varias décadas. De manera que sí, es parte del populismo el pretender, de alguna manera, quitarle el fruto del trabajo a unos para dárselo a otros que no trabajan, ¿no? O repartir, porque en realidad lo que le van a dar a los jubilados, lo que le van a dar a la gente son migajas. Ahí tiene un problema, por ejemplo, dice, bueno, personal doméstico que no está registrado. ¿Y cómo hacemos para verificar eso? Claro. No sé, qué sé yo, digamos, tengo que decir yo, sí, yo lo tenía contratado en negro. O el que dice, estoy sin trabajo y trabajo en negro. ¿Y cómo sabemos que trabajan en negro? No sé, me resulta medio insólito, ¿no? El mecanismo. Claro. Bueno, Alfredo le preguntaba si este gobierno está en condiciones de hacer lo que usted proponía. No, este gobierno no tiene ninguna capacidad de poder transformar la Argentina ni sacarla adelante. Este gobierno lo máximo que puede lograr, si tiene suerte, es llegar al 2023 sin que le estalle todo. Porque la economía no es un compartimento estanco de la credibilidad y la seguridad jurídica. Entonces, usted tiene un gobierno que no tiene plan económico, no tiene rumbo, no tiene credibilidad alguna, no tiene credibilidad. Y además están peleados entre ellos. A ver, creo que nos vamos a acordar todos de la década del 70, el tercer gobierno de Perón. Cuando muere Perón, y antes también, estaban todos enfrentados dentro del peronismo. Y se llevaron el país a una crisis fenomenal de enfrentamiento. No sé si recuerdan ustedes. Estaba el ala de izquierda y el ala de derecha del peronismo, que se mataban entre ellos. Hoy, gracias a Dios, no son tiros. Pero, de nuevo, una interna partidaria de esos, y en particular un interés particular de una de las personas que quiere que le resuelvan sus problemas judiciales, como sea, está sometiendo al país a una crisis económica cada vez más profunda. Entonces, con esta gente no va a poder resolver nada. Es imposible. No generan confianza como para que alguien venga y hunda una inversión y cree puestos de trabajo. ¿Quién se va a animar a poner una fábrica de algo, a poner un comercio, a contratar personal? Póngase que yo le digo a usted, mire, vamos a poner una fábrica. Sí, digo, pero vamos a tener que pagar tanto de impuestos, además está esta legislación laboral, además no sabemos si va a poder importar los insumos para poder producir, y si además logra vender, y además le van a controlar los precios, y si logra sortear todos esos problemas, después viene Moyano y le pone un camión delante de la fábrica y no le deja trabajar. ¿Quién invierte en un país en estas condiciones? Por eso digo, no es un problema solamente de dolarizar. Esto hay que cambiar muchísimas de las normas, de las reglas de juego que hay en la Argentina. Roberto, hace unos minutos en la columna que hago de economía, yo decía que hace 300 años exactamente, un día como hoy, nacía David Ricardo. Y seguramente usted debe haber leído aquella carta en la cual él decía que el objeto de la economía era descubrir, decía él, las leyes que rigen la distribución de la riqueza, ¿no? Quiero terminar diciéndole que más allá de las torpezas del gobierno, en la agenda que usted imagina, tiene que haber un punto sobre la distribución del ingreso. Sí, pero yo creo que básicamente la distribución del ingreso tiene que ser por lo que hicieron nuestros abuelos, el trabajo. Cuando digo, ¿cómo se distribuyen? A ver, nuestros abuelos eran pobres, venían de Italia, venían de España, bueno, ya tengo mi abuelo que venía de Ucrania y mi abuelo materno que venía de Italia. Entonces, ellos venían a trabajar. Y acá queremos crear el país con planes sociales y con empleo público. Cuando hablamos de distribución del ingreso, a ver, yo puedo entender, por ejemplo, lo que hizo la generación del 80, que puso el acento en la educación pública.
Sarmiento, pero sobre todo alguien que es muy rechazado, que es Roca, fue el que más escuelas construyó, ¿sí? Porque acá se sabe muy poco de la historia argentina muchas veces. Entonces, a mí la mejor forma de redistribuir el ingreso es si quiere tener una muy buena educación pública, buen sistema de salud, seguridad, y después el ingreso que se lo gane cada uno trabajando. Terminemos con la cultura de la dádiva y pasamos a la cultura del trabajo, que es lo único que hace salir a los países adelante. Roberto, le agradecemos mucho. Muchas gracias por esta gentileza y por este nuevo contacto. Les mando un cordial saludo. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.